Caso clínico, pericoronaritis recurrente asociada a tercera molar inferior incluida. Los datos generales del paciente es paciente masculino de 42 años de edad, de 84 kilogramos. El motivo de la consulta de nuestro paciente es que presenta un dolor agudo, intermitente y localizado en región posterior mandibular derecha, de 2 semanas de evolución intensificado durante la masticación. Los antecedentes médicos que presenta es paciente con diagnóstico de hipertensión arterial esencial controlada, con presión arterial registrada de 125/83, bajo tratamiento con un beta bloqueante oral. Niega presentar alergias medicamentosas conocidas. Sus antecedentes odontológicos refiere a episodios similares de menor intensidad durante aproximadamente el último año, previamente catalogadas con pericoronaritis recurrente asociada al tercera molar inferior derecho. En la exploración clínica extraoral presenta una ligera asimetría facial en región parotidia masentérica derecha, aumento de volumen moderado, también sin eritema ni aumento de temperatura local. Apertura bucal de 42 milímetros, por lo que no presenta una limitación significativa de la apertura. En la exploración intraoral presenta un tejido mucoso eritematoso y ligeramente edematoso en región distal de la pieza 4-7. Ausencia clínica de la corona completa de la pieza 4-8. Dolor discreto a la palpación del fondo del vestíbulo y signos compatibles con inflamación de los tejidos pericoronarios. En la exploración radiográfica se observa en las radiografías pieza 4-8 incluida, posición mesioangular, relación íntima de las raíces con el conducto del nervio alveolar inferior, aumento de la densidad ósea alrededor del espacio pericoronario, compatible con cambios relacionados con procesos inflamatorios crónicos previos. Debido a la relación estrecha entre las raíces y el conducto dentario inferior, sería recomendable complementar el estudio con una tomografía computarizada de haz cónico. Antes de decidir esta extracción completa y coronectomía, especialmente para determinar la relación tridimensional de las raíces con el nervio. En el análisis racional del caso, el cuadro clínico es compatible principalmente con una pericoronaritis recurrente asociada a una tercera molar inferior derecha incluida y parcialmente erupcionada. La pieza 4-8 presenta varios factores que favorecen la recurrencia. Número 1, inclusión dental. Número 2, posición mesioangular. 3, erupción incompleta. 4, acumulación de placa y restos alimenticios alrededor del opérculo. Número 5, antecedentes de episodios repetitivos durante aproximadamente un año. Número 6, cambios óseos compatibles con procesos inflamatorios crónicos. La edad del paciente también debe considerarse debido a que la cirugía de terceros molares incluidos puede presentar mayor dificultad y riesgo de complicaciones en pacientes adultos. El factor que modifica de manera importante el abordaje quirúrgico es la íntima relación de las raíces con el nervio alveolar inferior. En estos casos, una extracción completa podría aumentar el riesgo de lesión nerviosa. Por lo tanto, el objetivo será controlar el proceso inflamatorio y posteriormente realizar un tratamiento quirúrgico definitivo, procurando disminuir al máximo el riesgo de lesión del nervio alveolar inferior. En el diagnóstico presuntivo, el diagnóstico principal es pericoronaritis recurrente asociada a tercera molar inferior, derecho incluido en posición mesioangular. Los diagnósticos asociados serían tercera molar mandibular derecha incluido, inflamación pericoronaria recurrente, cercanía anatómica de las raíces de 4-8 con el conducto del nervio alveolar inferior y una hipertensión arterial esencial controlada. El diagnóstico diferencial se debe considerar absceso odontogénico, periodontitis distal de la pieza 4-7, caries distal de 4-7, quiste dentígero, lesión inflamatoria pericoronaria y osteitis u otra patología asociada al tercer molar incluido. La ausencia de fiebre, malestar general, celulitis, trismus importante y otros signos de compromiso sistémico hace menos probable una infección odontogénica diseminada.
El objetivo general es resolver definitivamente la causa de la pericoronaritis recurrente de la pieza 4.8, disminuyendo el riesgo de complicaciones infecciosas y neurológicas. Como objetivos específicos tenemos controlar la inflamación en la infección local, eliminar el factor etiológico, evitar nuevos episodios de pericoronitis, proteger el nervio alveolar inferior, controlar adecuadamente el dolor postoperatorio y mantener un adecuado control de la presión arterial durante el tratamiento. Como el abordaje clínico quirúrgico propuesto, tenemos en la primera fase evaluación y el control inicial. Paso 1, la historia clínica. Antes de intervenir se debe confirmar antecedentes médicos, identificar el nombre y la dosis del beta bloqueante, preguntar por antecedentes cardiovasculares adicionales, confirmar alergias, preguntar por antecedentes del sangrado, registrar medicamentos actuales, evaluar antecedentes de complicaciones anestésicas y registrar los signos vitales. La presión arterial debe de verificarse antes del procedimiento y durante el acto quirúrgico si existe una indicación. En pacientes hipertensos controlados con la presión arterial menor a 160/100, la ADA señala que generalmente no se requieren modificaciones especiales para la atención odontológica. Como segundo paso sería el estudio imagenológico, que ahí solicitamos radiografía panorámica, radiografías periapicales si es necesario y una tomografía. Esta sería para valorar una relación tridimensional que tiene la pieza 4.8 con el conducto del nervio alveolar inferior. En el control de la fase aguda, antes de que realicemos cualquier procedimiento, se tiene que valorar la intensidad de la inflamación presente. Para esto se realizará una irrigación en el área pericoronaria de la pieza con solución salina estéril, una eliminación de los restos alimenticios y detritos, una higiene oral reforzada, un enjuague con solución de clorexidina al 0.12% y la analgesia. No se debe de indicar un antibiótico de manera automática solamente por el dolor o inflamación localizada. Las guías de la ADA recomiendan priorizar el tratamiento odontológico definitivo y reservar los antibióticos para situaciones a donde haya un compromiso sistémico o en determinadas situaciones clínicas que lo justifiquen. En este paciente, al no presentar fiebre, malestar general, celulitis o un trismo significante, no existe una indicación clara para un antibiótico sistémico, siempre que pueda realizarse el tratamiento definitivo y la infección permanezca localizada. La elección de abordaje quirúrgico. Debido a la relación íntima entre las piezas 4-8 y el nervio alveolar inferior, la alternativa quirúrgica que debe considerarse es la coronectomía, siempre que la pieza cumpla los criterios tanto clínicos como radiográficos para este procedimiento. La coronectomía consiste en retirar la corona del tercer molar y conservar las raíces cuando éstas presenten una relación de alto riesgo con el nervio alveolar inferior. La AAOMS reconoce esta alternativa cuando el tercer molar requiere tratamiento y las raíces están muy próximas al nervio, siempre explicando al paciente que pueden existir complicaciones, infecciones o necesidad de una segunda cirugía posterior. La ventaja principal básicamente es que nosotros tenemos que disminuir el riesgo de la lesión del nervio alveolar inferior en comparación con la extracción completa de las raíces cuando existe una relación anatómica de alto riesgo. La decisión definitiva debe realizarse después de la valoración de la tomografía computarizada y las características de las raíces. Si las raíces presentan movilidad, infección radicular o patología asociada u otras condiciones que contraindiquen la coronectomía, puede ser necesario considerar una extracción completa y, dependiendo del riesgo, valorar las referencias a cirugía oral o maxilofacial. Luego de eso podemos ver el instrumental y el equipo. El equipo de protección y bioseguridad, nosotros ya sabemos que son los lentes, los gorros, las mascarillas, la bata, los guantes, los campos quirúrgicos, la aspiración quirúrgica, material para aislamiento y control de fluidos también. El instrumental básico. Sabemos que es espejo bucal, explorador,
pinza para algodón, también jeringa aspirante para anestesia, pinzas quirúrgicas y separador Minnesota. El instrumental quirúrgico que vamos a utilizar para esta cirugía es un mango de bisturí número 3 con una hoja de bisturí número 15, el separador Minnesota, las pinzas Adson, la cureta quirúrgica, elevadores rectos, forceps para terceras molares inferiores, pieza de mano quirúrgica, fresas quirúrgicas de carbono, fresas redondas para la eliminación de hueso, irrigación con solución salina estéril, portaagujas, tijeras quirúrgicas y también las suturas, preferiblemente la 3.0 y la 4.0 según el caso, como vaya avanzando en nuestra cirugía, ¿verdad? También tenemos los procedimientos quirúrgicos paso a paso. La preparación del paciente, vamos a confirmar la identidad, vamos a revisar la historia clínica de nuestro paciente, después vamos a registrar los signos vitales y vamos a confirmar que la presión arterial esté controlada. Vamos a explicarle paso a paso el procedimiento a nuestro paciente y por último vamos a obtener el consentimiento informado de él. Después vamos a hacer la antisepsia, tanto extra como intraoral, siguiendo el protocolo institucional. Después sigue la anestesia. Vamos a realizar una anestesia regional del nervio alveolar inferior, lingual y bucal largo, complementándolo con infiltración local cuando sea necesario. Una opción es la lidocaína al 2% con epinefrina 1/100.000, utilizando la menor cantidad efectiva y realizando aspiración previa a cada depósito. Debido al antecedente de hipertensión y al uso de un beta bloqueante, es fundamental conocer cuál beta bloqueante utiliza el paciente y evitar inyecciones intravasculares. La epinefrina no está absolutamente contraindicada en la hipertensión controlada, pero debe utilizarse cuidadosamente en pacientes con compromiso cardiovascular. Incisión. Vamos a realizar una incisión adecuada para permitir el acceso quirúrgico, preservando los tejidos blandos y evitando estructuras anatómicas importantes. Luego vamos a hacer un levantamiento del colgajo. Vamos a elevar un colgajo mucoperióstico de espesor total con periostótomo, proporcionando adecuadamente visibilidad de la pieza 4.8. Luego vamos a hacer una osteotomía. Vamos a realizar una eliminación conservadora del hueso con una pieza de mano quirúrgica y fresas, acompañada de irrigación abundante con solución salina estéril. Realizar la odontosección de la corona 4.8 según la posición mesioangular y la anatomía observada en la tomografía computarizada. Remoción de la corona. Vamos a retirar cuidadosamente la porción coronaria. Luego vamos a hacer el manejo de las raíces. En una coronectomía, las raíces se dejan intencionalmente en su posición, evitando luxarlas o manipularlas innecesariamente para reducir el riesgo de alguna lesión del nervio alveolar inferior. Se debe comprobar que el segmento radicular remanente quede estable y sin bordes que puedan favorecer exposición o complicaciones. Luego hacemos la irrigación. Vamos a irrigar abundantemente al campo quirúrgico con solución salina estéril para eliminar detritos óseos y tejido residual. Control de la hemostasia. Vamos a realizar comprensión con gasas estériles y verificar la ausencia de sangrado activo. Por último, hacemos la sutura. Vamos a reposicionar el colgajo y realizar una sutura con un material adecuado, procurando obtener una correcta adaptación de los tejidos. Indicaciones postoperatorias. Es importante poder explicar al paciente qué es lo que no debe o debe hacer posterior al procedimiento. Por ejemplo, no realizar enjuagues muy fuertes o muy vigorosos durante las primeras 24 horas. Evitar fumar, evitar el consumo del alcohol, también evitar alimentos muy calientes. Mantener una higiene oral cuidadosa es súper importante. También aplicar compresas frías de manera intermitente durante las primeras horas y también seguir estrictamente las indicaciones farmacológicas posterior al procedimiento. En caso de presentar algún síntoma como fiebre, sangrado persistente, aumento progresivo de la inflamación, dificultad respiratoria o algún tipo de alteración sensitiva, es importante que se haga comunicar al odontólogo.
Manejo farmacológico. Esto lo vamos a dividir en 3 secciones: el preoperatorio, el transoperatorio y el posoperatorio. El preoperatorio, teniendo en cuenta que nuestro paciente es hipertenso, es importante tener la medicación antihipertensiva, ¿verdad? Que el paciente debe continuar tomando el beta bloqueador que habitualmente toma, ¿verdad? Y en su horario indicado. No se debe suspender su medicamento, ¿verdad?, antes de la cirugía sin indicación médica. Antes de que nosotros vayamos a realizar el procedimiento, debemos tomar los signos vitales, que son de suma importancia siempre en cirugía, como es la presión arterial, teniendo en cuenta que anda en rangos de 125/83 milímetros de mercurio, en la frecuencia cardíaca también, y confirmar siempre el nombre y la dosis del beta bloqueador que está tomando nuestro paciente. Como no tenemos el nombre ni la dosis exacta del beta bloqueador que toma nuestro paciente, vamos a corroborar ese dato y lo vamos a escribir en la historia. Luego también debemos de confirmar si hay ausencia de alergias, ausencia de contraindicaciones para los AINES. Y en cuanto a la analgesia preoperatoria, ya que nuestro paciente presenta dolor agudo, es importante que le indiquemos pues un medicamento para disminuir el dolor, y en este caso podría ser el ibuprofeno de 400 miligramos vía oral, aproximadamente de 30 a 60 minutos antes del procedimiento, si no existiera ninguna contraindicación alguna, ya que sabemos que el ibuprofeno es un AINE que disminuye la síntesis en cuanto a las prostaglandinas mediante la inhibición de la COX, que esto reduce el dolor y la inflamación, y constituyen la primera línea para el manejo del dolor dental agudo. La duración de esta dosis va a ser nada más a nivel preoperatorio, porque es una intervención puntual. Posteriormente, si continúa el dolor aumentando según el esquema posoperatorio que vamos a hacer, vamos a colocar el medicamento que será indicado posteriormente a la extracción o al procedimiento. En el transoperatorio, aquí vamos a colocar anestesia local, que en este caso hemos decidido colocar lidocaína al 2% más epinefrina 1 en 100.000. ¿Cuáles estructuras van a ser anestesiadas? El bloqueo del nervio alveolar inferior, bloqueo del nervio lingual, bloqueo del nervio bucal largo, y en cuanto si necesitamos una infiltración complementaria, pues si es necesario la vamos a colocar. ¿Y qué función cumple la lidocaína? Cumple la función de bloquear de manera reversible los canales de sodio, impidiendo la conducción nerviosa y produciendo la anestesia. ¿Cuál es la función de nuestro vasoconstrictor, que en este caso es la epinefrina? Ya que como es un vasoconstrictor local, ayuda a prolongar la anestesia y nos ayuda a controlar el sangrado durante el procedimiento. En caso de nuestro paciente, que es un paciente hipertenso, hay que tener precaución, ¿verdad? Por la hipertensión, que la hipertensión, ya que está controlada, no está automáticamente contraindicada la epinefrina. Sin embargo, utilizaríamos la menor cantidad posible para que sea de una manera más efectiva, siempre haciendo expiración previa y de una forma lenta, y siempre monitorizando a nuestro paciente. En el posoperatorio, una alternativa basada en las recomendaciones actuales para el dolor dental agudo es el ibuprofeno. El ibuprofeno de 400 miligramos vía oral cada 6 horas según la necesidad del dolor. Duración aproximadamente de 2 a 3 días, reevaluando y suspendiendo cuando el dolor ya no lo requiera. Los AINES son considerados el tratamiento de primera línea para el dolor dental agudo y pueden combinarse con paracetamol para mejorar la analgesia según la Asociación Dental Americana. Otra opción sería el ibuprofeno, siempre 400 miligramos más paracetamol de 500 miligramos vía oral cada 6 a 8 horas según el dolor, durante 2 a 3 días. Sin embargo, en este paciente, antes de indicar el ibuprofeno, debemos verificar, ¿verdad?, cómo está
su función renal, antecedentes de gastritis o úlcera gástrica, también si hace uso de anticoagulantes y cuanto el control de la presión arterial también, o también otros medicamentos antihipertensivos que puede estar tomando el paciente. También es sumamente importante saber que los AINES pueden producir efectos gastrointestinales, efectos renales y cardiovasculares, por lo que debe utilizarse durante el menor tiempo posible según la Asociación Dental Americana. Si existiera algún tipo de contraindicación para los AINES, se puede utilizar el paracetamol como una alternativa de analgésica. ¿Se indica antibiótico en este caso? En este caso nosotros no vamos a indicar un antibiótico no de forma rutinaria, ya que el paciente presenta una inflamación localizada sin datos descritos de fiebre, malestar general, celulitis o compromiso sistémico. Por lo tanto, el tratamiento definitivo de la causa debe ser prioritario. La Asociación Dental Americana recomienda evitar los antibióticos cuando el proceso puede resolverse mediante un tratamiento odontológico y no existe compromiso sistémico. Si durante la evolución aparecen signos de infección diseminada como fiebre, malestar general, celulitis, aumento rápido del edema, linfadenopatía importante, trismos progresivos, dificultad para deglutir, pues se debe reevaluar inmediatamente y considerar el tratamiento antimicrobiano sistémico según sea el diagnóstico de alergias, gravedad, antecedentes médicos y protocolos. En el control postoperatorio debemos de tomar en cuenta que hay una primera revisión. La primera revisión la vamos a realizar o se recomienda realizar este control clínico aproximadamente dentro de las 48 a 72 horas, especialmente por tratarse de un caso con antecedentes de infección recurrente. ¿Qué vamos a evaluar en esa cita? Nosotros vamos a evaluar si presenta el paciente dolor, si hay edema, cómo va la hemostasia, el estado de la herida, los signos, si hay signos o no de infección, y la función neurosensorial del labio inferior, del mentón y de la lengua. La segunda revisión se realiza posteriormente a los 7 días después del procedimiento, ya que es una revisión para valorar cicatrización, retirar suturas, si aún están en boca, cuando corresponda según el material que utilizamos, ¿verdad? Ya en este caso nosotros mayormente utilizamos reabsorbibles. Y en este caso que se realizó una coronectomía, se recomienda seguimiento clínico y radiográfico según la evolución, debido a las posibilidades de migración de los segmentos radiculares y eventualmente la necesidad de una segunda intervención quirúrgica. En conclusión del caso clínico, el paciente presenta pericoronaritis o pericoronitis recurrente asociada al tercer molar inferior derecho, incluido en posición mesioangular, con antecedentes de episodios repetitivos y signos clínicos de inflamación localizada. El manejo de este caso es individualizado debido a la íntima relación de las raíces de la pieza 4-8 con el conducto del nervio alveolar inferior. En el estudio mediante el CBCT o la tomografía computarizada de ascónico fue súper fundamental para establecer el riesgo quirúrgico. Complicaciones que deben explicarse al paciente antes del procedimiento. En este caso en la clínica nosotros siempre antes de la cirugía y posterior a ella nosotros explicamos al paciente cuáles van a ser los síntomas que puede presentar. Antes de la cirugía se llena el consentimiento informado donde el paciente se le explica que posterior a la cirugía puede presentar dolor postoperatorio, que puede haber edema, hemorragia, infección, alveolitis, que puede haber una limitación temporal en cuanto a la apertura de la boca, que puede haber daño de alguna estructura dentaria, alteraciones sensitivas del nervio alveolar inferior que está comprometido, como lo podemos ver en el caso del paciente, y si hay necesidad de una segunda intervención. En este caso, en la coronectomía es posible la migración de las raíces que quedan remanentes. El abordaje propuesto es la coronectomía de la pieza 4-8.
De esta manera se busca resolver la causa de las recurrencias y simultáneamente reducir la manipulación de las raíces próximas al nervio alveolar inferior. El paciente presenta hipertensión arterial en estado controlado, por lo que puede realizarse el procedimiento con vigilancia de signos vitales, un adecuado control de la ansiedad y utilización cuidadosa del vasoconstrictor. En cuanto al tratamiento farmacológico, debe centrarse en el control del dolor y la inflamación, evitando así antibióticos innecesarios en ausencia de signos de infección sistémica.